Bienvenidos nuevamente a este video podcast Hablemos de Cine, un trabajo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano que fundamentalmente quiere hablar y presentar todo aquello que tiene que ver con la conservación, la preservación y la restauración del patrimonio audiovisual, eh, particularmente el audiovisual colombiano, pero en general de la cinematografía. Hoy, con motivo de la celebración de varias películas que están cumpliendo 100 años en este año 2025, vamos a hablar de Manizales City. Manizales City es una película que originalmente se conocía como una revista cinematográfica, que hace parte de uno de los antecedentes de eso que se va a llamar los noticieros cinematográficos, y que es una película que tiene dos componentes. Un componente rodado antes de lo que se llamó el incendio de Manizales, o lo que se llama el segundo incendio de Manizales, y después con la tragedia del incendio de Manizales, ocurría a mediados de 1925. Por eso es que esta película tiene como un perfil muy particular dentro de la cinematografía nacional, y es que en su primera parte refleja lo que eran la celebración de los 75 años de Manizales como ciudad, un poco sus fiestas locales, los bailes, la alegría tradicional de una fiesta, y ya después va a ocurrir este incendio que devora buena parte de la ciudad. Era una ciudad que en ese momento tenía 50.000 habitantes, ya ustedes lo van a ampliar mucho mejor, y que realmente casi todo su casco urbano fue devorado por el incendio. Ya después, la Manizales Film Company, que es la empresa productora de esta película, integran los dos componentes, es decir, ese primer componente documental de celebración frente a un componente de registro de la tragedia, y ahí es donde es la versión final que tenemos y sobre la cual estamos restaurando en este momento la película Manizales City. Esta película fue dirigida por Félix Restrepo, pero Félix Restrepo tenía como antecedente la película Madre. Madre es una película que restauramos en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano el año pasado a raíz de sus 100 años. Y en 1924 se estrenó esta película también por la Manizales Film Company y da un impulso para lo que posteriormente va a ser Manizales City, que es una película en cierta medida por encargo. El encargo era celebrar los 75 años de la ciudad, pero pues que después se convierte en este fenómeno con este otro componente de registro cinematográfico. Madre quedan en este momento 14 minutos, que fue lo que logramos restaurar, o lo que está restaurado y con lo que se pudo celebrar estos 100 años de la película Madre, y ahora viene Manizales City. Entonces, para hablar de este tema y de esta importante película dentro de la cinematografía colombiana, nos acompaña Yamid Galindo y Federico Zapata. Con ellos vamos a hablar un poco de lo que ha sido, lo que representa Manizales City dentro de la cinematografía nacional. Y inicialmente quiero presentar a Federico Zapata. Federico Zapata es un comunicador social, realizador audiovisual, guionista y desarrollador de estrategias creativas con más de 25 años de experiencia. Esta otra parte de su perfil me gustaría que nos la explicara ahorita un poco más adelante, porque habla de la implementación conceptual de lenguajes diferenciales y estéticas comunicativas que entrelazan las lógicas transmedias y las narrativas vivenciales. Eso es importantísimo, pero pues ahorita creo que nos va a ampliar un poco ese concepto. Actualmente es tesista en la Maestría de Diseño y Creación Interactiva de la Universidad de Caldas y es director de las últimas 7 ediciones de la Feria Internacional de Cine de Manizales, donde pensamos estrenar esta versión restaurada de Manizales City. Entonces, Federico, bienvenido. Y también tenemos a Yamid Galindo. Yamid Galindo Cardona es licenciado en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, diplomado en Gestión de Patrimonio Audiovisual de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y ganador en el año 2014, 2010 y 2014 de la beca de investigación de cine. En el año 2008 realizó la pasantía de medios audiovisuales en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Coordinó el dossier sobre la historia del cine colombiano y latinoamericano de la revista Historia y Espacio de la Universidad del Valle y es autor de los libros La pantalla del pasado, Cine e Historia en Colombia durante el siglo XX y el libro Andrés Caicedo y el Cineclub de Cali, Un amor cinéfilo y tropical, 1971-1979,
de El Silencio Editores. Que les habla de Jorge Mario Vera, soy subdirector técnico de Patrimonio Fílmico Colombiano, soy director de fotografía y restaurador fílmico. Y bueno, quiero que comencemos con Federico. Un poco quiero, Federico, que nos cuentes, bueno, ese concepto que acabamos de leer de tu perfil, que creo que es único, no lo había leído en ningún lado. Y lo segundo es, ¿cómo recuerdas Manizales City como esa primera aproximación que tuviste de pronto en algún momento hace algunos años cuando se empezó a sacar esta versión restaurada? Bueno, es muy especial, muy significativa esta invitación de parte de Patrimonio, justamente a hablar en términos de patrimonio de una obra que ha marcado distintos tiempos de la ciudad, nos ha marcado a nosotros como público, y hablo en términos de lo personal por lo que significa, digamos, en un universo tan amplio, tan polifónico como es el teatro. Fundadores, por ejemplo, donde es el lugar casi que ritual donde yo vi por primera vez a Manizales City. Digamos que mi relación con el cine ha tenido que ver con el teatro. Yo llegué al cine por el teatro, por mi padre que hacía teatro en el TEC, en el Teatro Experimental de Cali. Y siendo muy niño empecé a ver pues a Chaplin y a Buster Keaton, y entonces empecé una relación, digamos, muy temprana, casi performática con el cine. Y entonces, a partir de ese amor de la infancia, mm, volver, digamos, la mirada en términos de memoria a un archivo histórico, a un archivo que habla tanto de un territorio como el nuestro, que Neruda definía como la sabia locura manizaleña en relación a qué clase de seres humanos se les ocurría construir una ciudad en una geografía tan compleja. Y un poco la película es un bello manifiesto de lo cotidiano, pero también de esa particularidad geográfica y de constitución de la ciudad misma. Entonces, para poner en relación con la primera pregunta que me hacías de lo transmedia y de cómo se conjugan esos lenguajes, pues tiene que ver justamente con la posibilidad de poner en diálogo siempre distintas plataformas, que en el caso, por ejemplo, de Manizales City y de mi experiencia desde la Feria Internacional de Cine de Manizales, tuvo que ver con cómo un objeto de memoria, un objeto archivo, que es una pieza viva, concebirla justamente como una pieza viva que permite ser restaurada, pero que permite también ser reinterpretada. Entonces, una de nuestras búsquedas de mirar la película con unos ojos distintos en términos de un tiempo distinto tenía que ver con cómo jugar literalmente con el archivo histórico y ponerlo en otro tipo de lenguajes, desde lo musical, desde el performance mismo, de intervenir la imagen, desde darle color a la imagen, desde intervenirla, digamos, con otras poéticas simbólicas en términos de la construcción de una nueva dramaturgia que partiera de esa imagen de lo cotidiano y poderla llevar a otros ámbitos. Entonces, lo transmedial, y desde la Feria Internacional de Cine, pues intentamos un poco jugar con eso. Tuvimos en algún momento un colectivo español que estuvo en Manizales, que se llamaba Abismal, y a ellos, por ejemplo, para un evento de la feria, les entregamos el archivo, y hubo todo eso sí, una reinterpretación a partir de los lenguajes audiovisuales de lo contemporáneo. Entonces, cuando hablo de la transmedia, tiene que ver un poco con eso, con que en mi vida profesional hemos intentado siempre jugar, digamos, con las preguntas que los documentos o como con los contenidos mismos generan. Y esta es una película hermosa que, por tratarse de un ejercicio de memoria tan profundo, lleno de tantos matices, es una especie de detonante creativo y poético muy interesante. Es una posibilidad de expandir poéticamente el contenido de la memoria mismo. Y para nosotros como manizaleños y amantes del cine, pues es definitivamente un fuego que arde intensamente, digamos, en la memoria y en la constelación que nos compone como historia cinematográfica. A propósito de historia cinematográfica, Yami, esta película se ubica dentro de ese periodo que se llama el cine silente colombiano, y esta película en particular, de acuerdo a lo que hemos encontrado dentro de la investigación del dossier de la película que se está haciendo ahorita para los 100 años, fue construida para ser acompañada con música.
Igual pasó con otras películas, pero esta particularmente estaba pensada en su montaje, al menos en la parte que no era propiamente el incendio, para ser acompañada con música. Y que es un fenómeno muy particular pues de ese tipo de película, que es una película que inicialmente se pensó como una película de propaganda, es decir, de turística, pero pues que después se convirtió en el documento que es. ¿Cómo ubicas Manizales City dentro de la historia de este periodo del cine silente colombiano? ¿Y cuál es, desde tu punto de vista como historiador, la importancia que tiene esta película para un poco el reconocimiento de esa historia, de ese periodo del cine nacional? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y a Jorge Mario y a Federico, que nos acompaña hoy. Mm, Estamos como que en la década de la edad de oro del cine colombiano desde el punto de vista de una serie de películas que se hicieron en el periodo silente. Y estamos como en los 100 años de esas celebraciones, creo que inician con María, ¿no? Desde del 22. Entonces, digamos lo que es un momento especial para la cinematografía colombiana en estar mirando el pasado a partir de esas películas que se hicieron, que son más o menos 15 y 18, ¿no? Sí, claro. Jorge Mario. Igual lo que estás diciendo, ese paréntesis de Sí, celebración, yo creo que arranca con María y lo vamos a cerrar con Garras de Oro, con garras de oro, que es exacto. con la que vamos a hacer como una aproximación a lo que fue técnicamente la realización de esa película, que tiene unos componentes bien particulares, del cual hablaremos después, pero tienes toda la razón. Claro, Ese es como el periodo de sí. oro de la cinematografía silente colombiana. Sí, que es muy, muy importante y me parece que estar pues en el tema de la preservación y la restauración y digamos lo de la divulgación, que es muy importante, pues es un papel que ha cumplido muy bien la Fundación Patrimonio Fílmico. La película pienso que es muy importante, primero porque hace parte como de esos registros que se hacen en el periodo de las ciudades, de las principales capitales del país. Eso es un punto como inicialmente importante. Segundo, la misma fundación de la empresa Manizales Film Company sigue como una tradición de esas empresas que ya se habían fundado. Creo que la segunda en fundación después de Valle Film y luego sigue Colombia Film Company, que son como tres empresas muy representativas en la producción que hubo de películas en el periodo. Entonces, en ese sentido, también la película se inscribe como en una serie de personajes que se le están apostando al cine, que son empresarios, y claro, siendo una ciudad que ya va a cumplir 75 años, necesita tener un documento fílmico, y eso es lo que sucede pues con Manizales City. Y pensaría sobre la importancia de esta película en el sentido también de que para los que nos gusta la historia del cine colombiano y para quien esté en un proceso, digámoslo, de formación como futuro cineasta o realizador audiovisual, casi siempre la importancia de conocer el cine colombiano pues es un plus, ¿no? Saber qué se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron los derroteros de hacer ese cine y cómo podemos ir encontrando elementos de análisis para poder construir cómo fue la historia de una ciudad. En eso sí que el cine nos da elementos, ¿no? Saber cómo eran nuestras ciudades y en ese caso, como lo decías ahorita con el caso del incendio, cómo el incendio destruye parte de la ciudad y cómo logra quedar ese acontecimiento retratado en ese escenario fílmico. Sí, tal vez ese tema del incendio es uno de de los que hace esto una pieza particular. Y en eso quería yo preguntarle a Federico, que ya nos contabas un poco más hacia la vanguardia, es decir, hacia la reapropiación que se le hizo en cierto momento a la obra, pero no sé si tengas referentes de cómo y si ha ocurrido en la población local, es decir, en Manizales, en Caldas, incluso en el viejo Caldas, si la película se alcanzó a ver y qué tipo de reacción tuvo en el público, cómo fue como su relación con las imágenes que se veían. Yo me acuerdo que hay un plano muy particular donde hay una persona cerca de lo que parece una caja fuerte de un banco, que era como el banco está incendiado, pero la caja fuerte está ahí, no se ha podido abrir y ahí y está la persona ahí casi que custodiando Sí, la caja, mientras que hay otros atrás recogiendo unos papeles, escarbando. Y esta persona que está cerca de la caja fuerte, que se supone donde está el dinero, los bonos, lo que sea, mira la cámara y mira la cámara todo el tiempo como si la cámara lo fuera a atacar y a abrirle esa caja fuerte. Entonces es una forma muy particular
pues de mostrar un suceso tan doloroso que ocurrió para la ciudad de Manizales. Entonces, no sé, Federico, ¿cómo se ha visto la película ya en periodos anteriores y en el tipo de calidad técnica que tenía y qué percepción tiene la gente? ¿Qué opina? ¿Cómo ve su ciudad? ¿Cómo diferencia Manizales de ese periodo al periodo actual o un periodo más reciente? Sí, pues yo creo que hay un referente muy cercano a todos que es como el álbum familiar. Se habla mucho de la figura de ese álbum como la posibilidad de viajar en el tiempo que tienen las familias, que tienen la manera de recordar los paseos de los bisabuelos y de encontrarse, digamos, en esa similitud de los rostros y de las geografías, intentar buscar un parecido con quien está viendo la foto antigua o con quien está viendo ese paisaje que es la memoria de un lugar, por ejemplo, actual. Entonces la película es muy bello documento, podríamos decir que es un álbum familiar de 100 años donde todos los manizaleños o la gente que ha vivido aquí, que ha tenido sus familias acá y que ha podido ver la película y que ha podido escucharla de maneras distintas porque también las formas en las que ha sido abordada desde lo sonoro han sido pues muy diversas. Entonces es una bellísima posibilidad de explorar, de recabar en la memoria, de recabar en esas similitudes de las montañas, de las calles, eh, con las que uno podría comparar esas calles de hace 100 años con las calles actuales y es intentando encontrar esa similitud como cuando hacía la analogía con el rostro de un bisabuelo, encontrar uno la similitud de su propio rostro ahí. Y en ese viaje del tiempo es muy particular, muy especial, que incluso en los mitos urbanos se habla de que ese fue un incendio eh, que fue producido incluso. Hay un mito que habla de la necesidad de la clase alta manizaleña de renovar la ciudad arquitectónicamente. Entonces, pues la idea de poder asistir, por ejemplo, a unas ruinas casi que humeantes, a asistir a esa tragedia, como lo vivimos a través de Armero, por ejemplo, y uno podría entender qué ha significado para el país y qué ha significado para esta ciudad, ver a su ciudad en ruinas después de ese incendio y ver, por ejemplo, Armero, que también es un hito del registro audiovisual de tragedia. Y ahora que yo les hacía, por ejemplo, la mención de la importancia de estas miradas más contemporáneas y más transgresoras en términos de lenguajes, por ejemplo, ahora en términos de con la conmemoración de los 100 años de la película, hay un artista que se llama Santiago Sepúlveda, que trabajó con Mapa Teatro, que está haciendo justamente una reinterpretación de la película a la luz de un eh, mm, hito triste que tiene hoy la ciudad, que es un proyecto que se llama el Macro Proyecto, que hoy le dicen el Macro Desastre, porque es como una especie de ciudad en ruinas al interior de la ciudad. Y entonces el trabajo que quiere hacer este artista es justamente reflexionar sobre lo que fueron las ruinas de Manizales City después de ese incendio voraz y muy entre comillas la posibilidad de que haya sido inducido, pero pensar en las nuevas ruinas de la ciudad, que hay un proceso de desplazamiento intraurbano brutal en San José, que de hecho es el lugar donde nació la ciudad de Manizales. Entonces ver ese punto de génesis de la ciudad en ruinas y contraponerlo con la imagen de la ciudad en ruinas después del incendio de hace 100 años, se vuelve una especie de relación profunda con eso que Foucault llama la utopía del espejo, y es como podernos ver en el reflejo de nuestros 100 años atrás y de repente darnos cuenta de que tal vez pocas cosas han cambiado. El gran detonante de la película es la infinidad de preguntas que se generan en el público y que la pregunta esté viva 100 años después, pues me parece una de las cosas más bellas que tiene el cine y que tiene la memoria, porque eh, la posibilidad de que gente muy joven vea la película y que esas preguntas adquieran otra connotación poética, pues me parece muy especial y significativo. Yamit, sobre esa parte de como la de reapropiación bueno, primero como de las miradas, viéndolas desde ahora, y también de esas reconstrucciones históricas. ¿Cómo es y pues obviamente algo que nos falta un poco y que hemos tratado de hacer esa pedagogía es el tema de la divulgación de la cinematografía colombiana, ¿no?
a veces por falta de versiones digitales, por ejemplo, y que hay que hacerlas y tienen un costo, etcétera. Pero también por desconocimiento y también por cierta apatía frente a la cinematografía nacional. ¿Cómo ves tú estos procesos de reapropiación, procesos de reinterpretación y, por ejemplo, de sucesos históricos tan concretos como este que se refleja en Manizales City? Sí, yo pienso que son importantes. Uno nota que en los últimos años en los festivales de cine, que son muchos aquí en Colombia, pues ha habido un nuevo interés, digámoslo, de presentar este tipo de obras. También tiene que ver mucho con la gestión que hace la Fundación Patrimonio Fílmico, ¿no? De buscar esos espacios para poder llevar allí estas obras y hacer charlas y exhibir las películas. Yo pienso que por ahí ese es un camino muy importante, no el más importante, pero en este momento es el más importante, digámoslo, en el sentido de que la gente tenga la posibilidad de ir a ver estas películas, porque siempre va a haber público, ¿no? Va a haber un público digámoslo entre comillas, cautivo, uno que ya conoce la obra y uno que va a salir nuevo a reconocer estas películas que se hicieron ya hace más de 100 años y a conocer pues estas imágenes. Entonces yo creo que allí está como esa cohesión que se puede hacer con el factor patrimonial y de preservación y digámoslo, el de divulgación, ¿no? Que se está haciendo. Ante las dificultades, como usted acaba de decir, de los presupuestos que hay para poder sacar copias y colecciones y poder distribuir eso a las bibliotecas y a espacios culturales para que eso funcione. Yo quisiera decir dos cosas que son importantes para la película, y es que Samuel Velázquez Botero, quien había sido el escritor y el director, y que adaptó su obra titulada Madre al cine colombiano, y que fue una de las primeras películas de esta empresa Manizales Film Company, va a ser también la persona que va a escribir el guión de Manizales City, pero que esta película va a ser dirigida por Félix Ricardo Restrepo, ¿no? Estrenada en 1924. Y un punto también muy, muy, muy importante para notar, en el sentido de que las personas que nos escuchen o nos vean tengan en cuenta para la película, es que esa parte de los incendios inicialmente fue como una película aparte de Manizales City. Fue una película que, digámoslo, en caliente, entre comillas, la Columbia Film Company registró y que fue presentando de forma independiente. Tal cual, y de eso, pues la literatura y la historia que se ha escribido del cine colombiano es muy importante, y por eso traje pues a colación este bellísimo libro, Historia Social del Cine en Colombia, tomo 1, 1897-1929, del maestro Álvaro Concha Henao. Él allí nos hace un registro muy interesante a partir de muchas fuentes primarias y de muchos datos que hay sobre el cine nacional de este periodo. Y bueno, él allí nos cuenta un poco de cómo se fue haciendo o se fue llevando ese proceso de primero ser dos obras independientes y luego con el tiempo unirlas para que fueran una sola y poder así como darle un mejor, digámoslo, registro, contenido de lo que fue Manizales en ese periodo. Creo que allí podemos como encontrar una muy buena referencia sobre este cine, sobre estas películas del periodo. Y algo muy importante, en una de sus páginas, él nos va llevando más o menos, o nos cuenta, nos narra cuáles son como las historias que se van a contar en Manizales City, que obviamente, como lo explicó al inicio Jorge Mario, tienen que ver mucho como con una revista, ¿no? Una revista cinematográfica que se encarga es de decirnos, bueno, cómo es la cotidianidad en esta ciudad. Mostremos el parque, mostremos las calles, la calle real, mostremos la iglesia, Y que mostremos. eso era de lo que más atraía a la gente para ir a Exacto. ver las películas, ¿no? Mostremos cómo es que aquí nosotros tenemos también un acercamiento a lo religioso, ¿sí? Y al Al carnaval también. carnaval, al orfanato. Entonces, digamos lo que también esta película, como otras películas del cine colombiano, puede inscribirse en el tema del carnaval, ¿no? De la necesidad de la fiesta. Ok, sobre esto, pues vale la pena contar una pequeña historia. Por ejemplo, el año pasado pudimos por primera vez inscribir unas películas colombianas al Cinema Ritrovato, que es uno de creo que el festival de cine restaurado más importante del mundo. Y dentro de eso pudimos, y también en la Giornata del cine mudo, que también se da en Italia, y pudimos incluir estas tres películas, la que estás nombrando, Madre, y Ahora las Violetas y La Tragedia del Silencio, las tres de 1924.
Y esto da muestra un poco de como de ese interés que despierta este tipo de películas. Y hablo en particular de la película Madre porque ese toque regional que tiene la película, la forma como está filmada, los personajes, el tipo de actores, el vestuario, eso es lo que los historiadores llaman costumbrismo, entre Sí. comillas, es un poco lo que más Vida atrajo, cotidiana. la vida cotidiana atrajo a los curadores y a los programadores de este festival. Y este año pues también tuvimos la posibilidad de ya pues de otra película sobre la que trabajamos, que no es de ese periodo, es de 1962, pero es la película La Paga de Ciro Durán, que logramos hacer un trabajo y la película pues pudo ser seleccionada al Festival de Cannes Classics, que se estrena ahora próximamente, y también al Cinema Ritrovato, ¿sí? Es decir, un poco esto para decir que ese toque regional y ese toque local es en buena medida lo que a veces más atrae la cinematografía, de las cinematografías en general, ¿no? Pero en este caso de la cinematografía colombiana. Y creo que eso es uno de los elementos que hay que ir, que hay que destacar siempre, ¿no? Es decir, que dentro de esto de lo que hablamos de la pedagogía y la importancia de la pedagogía para poder hacer conocer la historia a través de la cinematografía, es lo que nos debería como incentivar a que estos procesos se den. Por eso es que películas como Manizales City muestra, obviamente dentro de un contexto que puede ser universal y puede ocurrir en cualquier parte, eso puede ocurrir en Milán o puede ocurrir en Lima o en cualquier lado, pero eso, esa muestra particular de Manizales City, sobre todo en la primera parte antes del incendio, sí da fe de una, es decir, de unas características regionales, de una apropiación de la cultura local y que creo que por ahí es donde debemos un poco seguir indagando y seguir buscando. Eh, un poco, Federico, tú que trabajas en Manizales, pero creo que trabajas en Bogotá antes y bueno, me imagino que en otros lados. ¿Cómo es esa apropiación de lo local en la cinematografía? Obviamente en este caso de Manizales City es como muy evidente, pero ¿cómo es ese desarrollo cinematográfico local? Sí, bueno, yo trabajo con el Consejo Departamental de Cine de Caldas y básicamente el último año quisimos poner el foco en la posibilidad de interpretar una plataforma tan importante a nivel nacional como es Relatos Regionales, que ustedes conocerán bien, y que busca justamente desde el 2016 tratar de lograr esto que podríamos llamar como una identidad regional desde lo cinematográfico. Nosotros desde el Consejo de Cine logramos, por ejemplo, el año pasado hacer un estreno de 5 de esos cortometrajes hechos con recursos de relatos regionales del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Y digamos que empieza uno a entender a la luz de lo que implican esa necesidad de narrar el territorio, esa necesidad de narrar de alguna manera lo que nos podría estar identificando no solo en la composición de la memoria más próxima, como es la memoria incluso del conflicto armado en Caldas, que tiene municipios tan distantes como Samaná y que por esa distancia y esa complejidad geográfica fueron escenarios del conflicto muy fuertes. Y entonces cómo esa memoria próxima del conflicto de alguna manera ha habitado eh, el lenguaje de los cineastas recientes de la ciudad y de la región y del departamento. Entonces es muy particular que a raíz de esa inmersión profunda en esas 5 historias uno empieza a sentir, por ejemplo, el tema de lo femenino, el tema de la soledad y cómo esa pequeña luz de identidad, no la identidad cinematográfica caldense, sino como un pequeño viso de lo que podría empezar a consolidar esa necesidad narrativa del departamento reciente. Y uno podría decir que de qué manera esa relación entre lo femenino y entre las soledades generadas por estas ausencias que ha traído el conflicto armado colombiano en facetas tan diferentes unas de otras, como un departamento que es entendido desde ese nivel de soledad dialoga también con la relación, digamos, del tiempo y de la memoria con una
película que si bien ha planteado temas del costumbrismo y de la cotidianidad como fue Manizales City, uno podría enfocarse en el rol de la mujer en una película como esta y hacerse preguntas en torno a cómo la cámara de Félix Restrepo registró a la mujer, qué tanto foco tuvo y cuáles son los roles que las mujeres tienen al interior de una historia como la de Manizales City. Bueno, esta celebración de estos 100 años coincide con un año muy particular dentro de la cinematografía colombiana que produjo obras muy interesantes y como de distintas vertientes de trabajo. El año 1925 está Bajo el cielo antioqueño, con todo lo que trae el melodrama de Bajo el cielo antioqueño. También aparece pues Manizales City, que es de la que estamos hablando, pero aparecen otras películas, por ejemplo, Conquistadores de Almas, ¿sí? De la cual hay muy poco registro bibliográfico, hay algunos registros fotográficos y casi ningún registro cinematográfico. En este momento estamos haciendo como el seguimiento a un material que posiblemente está en Italia. ¿Esa película de quién es? ¿O dónde se hizo? Se hizo en Colombia, se En hizo en Colombia. Bogotá, es de un señor de apellido Cavalcanti, pero es como es una producción colombo-italiana que parece que sus productores se llevaron el material a Italia y todavía existe algún tipo de registro. En este momento estamos en colaboración con la Imagen Ritrovata en Bolonia buscando parte de ese material, que sería como el complemento de las películas que cumplen estos 100 años. También está la película Suerte y Azar, por ejemplo, que es una película que al menos dentro de la bibliografía, dentro de los recortes de prensa, se presentó como una película muy destacada y muy interesante del periodo de 1925, de la cual no tenemos ningún tipo como de registro de imagen al menos para poder hacer algún tipo de celebración. Y la última, una película muy interesante que es Como los muertos, de la cual tenemos 8 minutos que estamos en este momento restaurando. Entonces vemos que en el año 1925 hay un abanico de películas y esas son las conocidas, ¿no? Se supone que hay como otras 3 películas de las cuales no hay ningún registro y hacen parte como de todo ese periodo de 1925 que se extiende hasta el 27 y que venía con fuerza. Creo que una película como Manizales City fue una Sí. película que tuvo mucha acogida en el público. Tú como historiador, ya vi cómo es, qué fue lo que pasó en ese periodo posterior, porque si uno analiza después del 27, como hasta bien Sí. entrado los 40, es un periodo, entre comillas, un poco árido. No sé si fue por el surgimiento del cine sonoro, por el cambio de la forma de distribución de las películas, por la forma de interpretación del público de las películas. Entonces, ¿cómo ves tú ese periodo de transformación? Porque creo que entre el 25 y el 27 se da como un clímax y cae este periodo del cine colombiano y entra como en un Sí. letargo que después se va a retomar en los 40. Hay como un desencanto, ¿no? Sí, Después, puede ser porque muchos de los empresarios del cine de los años 20 y algunos que ya venían de la segunda década, tal vez se desencantaron desde el punto de vista de los gastos y de lo económico, ¿no? De que esto tal vez no les estaba dando los frutos necesarios con relación al dinero, ¿no? Eh, También todo eso que dices puede sumar. También hay alguna teoría y alguien dice, no, es que cuando los Di Domenico deciden salir de todos equipos, sus todo. equipos, todo, y solamente quedarse tal vez con algunos teatros de algunas capitales, y eso recae en otros empresarios, y esos empresarios dicen, no, nosotros no estamos para hacer cine, sino para ser exhibidores de cine, y nace Cine Colombia, que próximamente cumple 100 años. Entonces alguien dice, no, es que tal vez por allí también puede haber un punto de búsqueda del por qué, ¿no? ¿Por qué aparece una empresa tan poderosa que ya cumple 100 años y que decide dedicarse solamente a la exhibición? Y sobre todo a la exhibición de ya del Hollywood, ¿no? De ese Hollywood que se está formando y que va a ser muy fuerte en los 30 y 40 con el periodo clásico del cine norteamericano. Sí, es extraño y que también esa década de los 30 no aparezcan largometrajes de ficción, sino que aparezca un periodo en donde el documental va a tener una fuerza muy importante y sobre todo ligado a lo político, ¿no? La llegada de la República Liberal de Ricolaya Herrera
hasta los 40, ¿sí? Va a ser muy importante en ese sentido porque es como el encumbramiento de los políticos a través del documental con los hermanos Acevedo y esa cantidad de documentales de todo tipo, porque hay de todo tipo, comerciales, antropológicos, Funerales. funerales, políticos, crear en un estudio el conflicto con el Perú, la guerra con el Perú, entonces es bien particular lo que nos sucede y también puede ser por el tema de la llegada del cine sonoro, ¿no? La tecnología, esa pequeña revolución en el cine que es la llegada del cine sonoro, termina siendo también muy difícil para esos que estaban haciendo cine y tal vez le ven allí dificultades. Después ser una sumatoria de eso. Pero nos queda toda esta década que de verdad es muy interesante porque la gente, pues hay empresarios, porque estos son empresarios que deciden inclusive registrar eso en las notarías y salen los documentos extensos donde quiénes, cuánto se aporta, qué van a hacer y qué películas, pues terminan pensando de que se puede hacer cine, pero luego hay un desencanto, como vos decís, y llega este periodo como medio extraño, ¿no? Es muy, muy importante. Sobre eso también quería saber la opinión y la información que pueda tener Federico al respecto y es, de pronto ha habido algún tipo de investigación al respecto de ese periodo del cine y particularmente del cine en Manizales donde nos dé como algunos rastros de otro tipo de producciones que eventualmente se hayan podido realizar y que no hayan llegado a buen término o que se hayan hecho y estén desconocidas. No sé si exista algún tipo de como de investigación o de proyecto de investigación que nos dé luces un poco de algo más de lo ocurrido en este periodo en la región. Es que, o sea, justamente el tema del vacío, digamos, investigativo, mm, tiene que ver justo con la imposibilidad de encontrar esos archivos. Entonces son como especie de pequeñas memorias perdidas. Yo no tengo mucha información, por ejemplo, sobre investigaciones a fondo que den cuenta, digamos, de los actores, de las familias entre las cuales hayan podido eh, estar material o algo, pero realmente tiene que ver, incluso puede ser que el mismo incendio haya incidido en la pérdida de muchas cosas que se estuvieran haciendo en el momento, porque pues eso será difícil saberlo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una memoria muy cercana de un artista que estaba trabajando eh, los títeres y es considerado el primer titiritero de Colombia. Y es muy difícil encontrar archivos, es increíble porque se encontraron las marionetas, se encontraron los títeres, pero no hay mucha documentación sobre esa memoria, digamos, artística muy cercana a lo que significaba el cine, porque estará un tipo de espectáculo que esperaba a los feligreses cuando salían de misa por allá en 1935 más o menos. Y aún de él, de un personaje como él, es difícil encontrar archivo. Entonces, mm, es una buena investigación, me parece a mí. Nosotros no tenemos una facultad de cine, lo más cercano es la Facultad de Comunicación Social, que es relativamente joven. Y creo que en el ámbito de lo histórico y de la memoria de las ciudades es una ruta súper importante y súper necesaria, sobre todo cuando material y películas como Manizales City están cumpliendo 100 años y que se vuelven hitos históricos en los que habría que activar nuevamente la memoria en muchos de esos ámbitos. Pero que yo conozca en detalle, no ha habido, pero dejas ahí un planteamiento importante, sobre todo para la academia, en términos de los historiadores y de los tejedores de la memoria. Esa película a nivel técnico es una de las películas mejor realizadas, es decir, cómo se filmó, los ángulos de cámara, el tipo de óptica, incluso el proceso mismo de revelado, es decir, el nitrato desde donde se obtuvo la copia del acetato posterior para lo que estamos haciendo ahora, es una copia de una película muy bien trabajada técnicamente, ¿no? Entonces, ese creo que es otro punto sobre el cual podríamos extendernos en otra conversación. Pero ya para cerrar, quería preguntarles a ustedes cuál creen ustedes que es obviamente, además de proyectar la película, cuál sería la mejor manera de celebrar estos 100 años de Manizales City. Es decir, proyectando la película, obviamente, pero de qué manera hacer un acercamiento al público,
a la gente normal, común y corriente, no a estudiosos ni a estudiantes expertos, sino que la gente se vea en una película de hace 100 años, puede ser en su región o incluso en otra región, pero que vea cómo era eso. ¿Qué ideas se les ocurren a ustedes? Y pregunto por ideas porque estamos como tratando de Claro. construir una forma de celebrar estos 100 años de Manizales City, y creo que las ideas que vengan de ustedes serían muy importantes. Pues bueno, yo a propósito de Federico, que hace parte de ese festival de cine, hace 2 años me invitaron a propósito, y porque creo que el eje era sobre pedagogías del cine. Yo hice una charla que titulé Pensar el cine, la hice ahí en el Banco de la República, y dentro de todo el desarrollo desde los inicios del cine, hablando sobre crítica, sobre posibilidades de obras, dejé una parte para dedicársela a Manizales City. El público sobre todo era estudiantes, creo que de la universidad, no sé qué universidad, pero había una profesora allí como con 30 estudiantes, 20 estudiantes. Lo interesante es que la mayoría de los 20 estudiantes no conocían Manizales City. Y los fotogramas que yo capturé y que pude mostrar allí para hacerles mención sobre la importancia de la obra, pues en cierta medida dejaron como con ganas a los chicos de verse la película, y espero que haya sido así. En ese sentido, pienso que el valor pedagógico y de hacerle un reconocimiento a la obra y llevarla a ciertos sitios, ojalá no solamente un gran teatro, sino ciertos sitios de la ciudad donde están representados los espacios, sería muy importante. Y Federico, en Manizales, ¿cómo podríamos hacer esa? Sí, yo estaba pensando un poco en las ciudades invisibles de Calvino, y es como pensar que Manizales City es hoy una ciudad invisible, y que habría la posibilidad de materializarla desde la memoria y desde el registro fílmico en esa especie de itinerancia de una ciudad que le pertenece a la memoria y al tiempo de hace 100 años, y cómo esa ciudad de hace 100 años viaja al interior de la misma ciudad. O sea, la idea de abrir el cine como un lenguaje que pueda intervenir la cotidianidad de la gente. Yo creo que uno de los problemas que, que se tienen desde las plataformas como la Feria Internacional de Cine, bueno, acaba de terminar el Festival de la Imagen, que es un evento hermoso, pero que está en cierto ostracismo académico que no le permite conectar con la ciudad. Y entonces, cuando uno ritualiza tanto el cine y lo configura para una sala de cine, imaginarse el cine tomándose incluso las esquinas más recónditas de la ciudad, como si la película misma, como si esa Manizales City saliera en busca de sus propios rincones del tiempo. Y entonces como la película tendría que poderse suceder, así sea de forma fragmentaria y casi performática, en distintas partes de la ciudad, en los escenarios tal vez menos convencionales, el cementerio, en los barrios populares, la plaza de mercado. Esa especie de habitancia de la memoria, del registro fílmico que es Manizales City, caminando la ciudad y por ende encontrando esos nuevos públicos, me parece súper importante. Ok, bueno, muchas gracias a Yamid, muchas gracias Federico, y esperamos celebrar de la mejor manera estos 100 años de Manizales City. Los invitamos a que sigan escuchando Hablemos de Cine, este video podcast de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Muchas gracias.